Ante la crisis del COVID-19, por supuesto que cada país ha tomado medidas drásticas, pero precisamente cuando hablamos de Italia, que ya se posiciona como el segundo país con más personas contagiadas y además personas fallecidas, una crisis completa es la que se ha vivido en aquel lugar de Europa, pero por supuesto las autoridades han llevado al máximo las alertas necesarias. Vamos a enlazarnos con Pamela Hernández. Ella es ciudadana guatemalteca que vive desde hace mucho tiempo ya en Italia. En otras oportunidades la hemos tenido con nosotros para conversar cómo es que se ha vivido estas restricciones y sobre todo cómo al final están paliando toda esta situación, porque justamente hace 2 días hablábamos de que se reportaban 475 personas fallecidas en aquel lugar. Pamela, ¿cómo se vive la situación en este preciso momento? Es un gusto saludarle. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, pues ha ido en aumento día con día y pues el día de hoy fue bastante dramático ver que eran muchos más de los que todos esperábamos, porque más de 600 fallecidos, de verdad no se lo podía esperar nadie. Seguramente las restricciones no han sido suficientes en algunos lugares como la región de la Lombardía, donde han sufrido muchísimo, el contagio ha aumentado muchísimo. Al parecer las personas todavía circulan, hay muchísima circulación de personas, han llamado al ejército el día de hoy para controlar todo ese flujo de gente que todavía está hasta en el centro de Milán. Creen que es por eso, al menos los expertos que vinieron a verificar cómo va la cuarentena desde China, han dicho que es todavía demasiada gente que circula. Las restricciones no han sido suficientes, ya que todavía hay mucha necesidad de moverse por el trabajo. Siendo el motor económico de Italia, toda esa zona del norte y sobre todo en la Lombardía, es muy difícil parar y frenar ese motor. Entonces, a menos que no nazca un decreto que diga que tiene que parar por completo todo el sistema económico, todas las empresas que no tengan que ver con productos de primera necesidad, si no toman una decisión de ese tipo, yo creo que no va a parar ese tipo de gente, porque es gente que va a trabajar y necesita movilizarse para llegar a los trabajos. Es muy delicado, prácticamente estamos hablando de ya militarizar zonas en varios puntos de Italia, sobre todo en esos lugares, en Milán, en el Lombardía, donde usted menciona que es el motor económico de Italia. Habla también de que hay muchas personas que aún no han respetado esa restricción. El gobierno no emitió un decreto, es decir, entonces a las empresas para que evitaran las actividades dentro de sus lugares de trabajo, porque puede ser entendible que las personas por miedo a perder el empleo pues se ven obligadas a salir. Sí, pues la verdad el decreto dice que se aconseja de poner en vacaciones a los empleados o darles la posibilidad de estar en la casa, pero se ve que es decisión y criterio personal de quien dirige una empresa, entonces no ha funcionado. Por lo que respecta al tránsito de las personas y a cómo se comportan, tampoco ha funcionado, porque han habido 48,000 denuncias desde que empezó el decreto por personas que no han circulado con, digamos, la excusa necesaria, o sea, han salido de sus casas sin necesidad y pues la verdad es que no es ahí sí que como todos nos tendríamos que comportar. No hay conciencia y a pesar de ver los números y la cantidad de personas que están muriendo, no hay suficiente conciencia en la población. Es dramático eso también. Tengo 2 preguntas, Pamela. La primera es, ¿ya se percibe escasez de algún producto alimenticio en esos lugares o en Italia en general? Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿qué protocolos se han utilizado
para darle pues la sepultura a estas personas fallecidas. Ya decía usted, más de 600, se habla de que incluso era la orden cremarlos, se habilitó alguna fosa común. ¿Qué se dice de esto, Pamela? Sí, bueno, de tu primer pregunta, no hay escasez, al momento no hay escasez de ningún alimento. La única escasez que sigue y persevera es de las mascarillas y todos los dispositivos de protección. Esa escasez todavía sigue. Ahora, por lo que respecta a la segunda pregunta de cuál es el protocolo, es bastante feo de contar, pero bueno, prácticamente funciona que cuando tú te enfermas tienes que ir, si ya estás en una condición que no puedes estar en tu casa, te llevan al hospital, te hospitalizan y toda tu familia se queda en la casa porque se tiene que quedar en cuarentena. Tú vas solo al hospital y pues si las cosas no van bien y pues fallece la persona, simplemente si el cuerpo viene cremado. El problema que ha pasado ahora en algunos lugares como Bérgamo es que no hay lugar en el cementerio. Los lugares donde creman, los crematorios, ya no se dan abasto. Han tenido la necesidad de pedir la ayuda a otras ciudades y por eso tuvo que intervenir también el ejército mandando camiones a poder retirar los cuerpos y llevar a otros crematorios esos cuerpos y ser cremados en otros lugares. Entonces sí es una situación de verdad dramática la que estamos viviendo, sobre todo aquí en el norte de Italia. Pamela Hernández, gracias por atender la comunicación. Esperemos de que la situación vaya cambiando de tonalidad, no solo en Italia, sino en el mundo entero. Italia que se convirtió prácticamente en un ícono por esa mala sombra, 475 personas que fallecieron en un solo día por el COVID-19. Ya escuchaba usted, los protocolos son endurecidos y por supuesto ya la persona que muere por COVID-19 no tiene prácticamente ni derecho a un funeral, sino que inmediatamente su cuerpo es incinerado.